Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos días. Bienvenido a nuestro taller de 12 pasos. Me llamo Herb, soy alcohólico. Por favor, únete a mí en oración con la mente y el corazón abiertos. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos en ti para una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y especialmente contigo. Únete conmigo a la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bueno, Bill utiliza esa metáfora en la página 25 de Lanzados a la Cuarta Dimensión. Y llevamos en esto mucho tiempo, desde enero de este año, 9 meses. Y hemos completado esta primera etapa del lanzamiento del cohete después de probablemente unos 4 o 5 meses. Eso es establecer la necesidad de poder y luego una relación con el poder. Mi definición de espiritualidad no es extravagante, es muy práctico. La espiritualidad es una relación con el espíritu que no es complicada. Ahora bien, hace falta pensar un poco, tener imaginación y voluntad. De hecho, Bill dice que esa voluntad es la piedra angular. Y luego algo de compromiso. Eso es. Esta primera etapa del lanzamiento del cohete, este compromiso con la acción, no hay más acción que la oración. Y eso es una acción, pero en realidad es un testimonio público del compromiso de más acción. Y esa es esta segunda etapa del cohete para identificar y eliminar los obstáculos que hay en nosotros a ese poder que está en nosotros. Es una decisión de fe en que existe el poder y que está en nosotros. Lo hemos revisado muchas veces, una decisión de fe, una decisión de mi voluntad. El antídoto contra mi voluntarismo es mi voluntad. El uso adecuado de la voluntad no es con respecto a mi adicción, ni siquiera con respecto a mi ingobernabilidad. Bill lo dice en la página 53, Dios o no Dios, ese es el uso adecuado de nuestra voluntad. Así que el problema es que tenemos obstáculos en nosotros para este poder que está en nosotros. Bill utiliza otra metáfora, la luz del sol del espíritu, eso me encanta. En los últimos 3 años lo he utilizado más que nunca. El contraste entre la oscuridad y la luz. Vivir en la luz, despierto y no dormido. Hemos dedicado bastante tiempo al cuarto paso. Madre mía, probablemente 4 meses como mínimo, lo que nos ha traído aquí en septiembre. Dimos las instrucciones sobre 5 y 6. Eso fue muy rápido. Y ahora, esta noche, vamos a echar un vistazo al paso 7 y te invitaré a rezar el paso 7.
como comunidad, igual que hicimos con el paso 3. Ahora bien, el libro grande no sugiere eso, pero fue mi experiencia. Y así concluiremos esta noche. Así que esta es la segunda fase del lanzamiento del cohete. Vamos a completarlo esta noche. Como parte de esa realización, te daré la tarea del paso 8. Es la siguiente tarea más importante. Le dedicaremos bastante tiempo. El libro grande dedica 8 páginas, de las 76 a la 83, 7 u 8 páginas, incluidas las promesas de los pasos 8 y 9. Hablaré más de ello la semana que viene. Paso 8 en contraste con el paso 9. Hago un esfuerzo muy grande para separar nuestras discusiones entre el octavo y el noveno paso, aunque Bill en la página 76 casi los combina. Son frases no consecutivas, pero aquí es donde empezamos. Cada uno de nosotros es patético en su adicción, en la esclavitud de la adicción. Y utilizo esa frase porque es un maravilloso contraste con la ingobernabilidad, que es la esclavitud del yo. El primer paso trata sobre la esclavitud, la primera mitad sobre la adicción y la segunda mitad sobre la enfermedad espiritual, el cáncer del alma. Y queremos libertad. Para tener libertad necesitamos poder, pero también acción. La fórmula mágica de la alquimia: voluntad y acción, gracia y espíritu por un lado, nuestro papel y esfuerzo por otro. Algún componente misterioso que podemos intentar describir, pero que en realidad no comprendemos. Le damos un nombre, tal vez diferentes nombres, pero en realidad no lo entendemos. El libro utiliza a Dios tal y como nosotros lo entendemos. Regularmente he dicho Dios ya que no entendemos a Dios. El libro utiliza el término poder superior. El Dr. Berger utiliza. Le cito mucho porque es mi cofacilitador, un psicólogo clínico con 50 años de sobriedad. Este año dice la fuerza vital organísmica. Para los que tengan alguna resistencia a cualquier tipo de connotación religiosa, 2 pasos, 2 o 3, no tiene necesariamente una connotación religiosa. Es esa fuerza vital la que permite que una bellota crezca hasta convertirse en un roble. Una de mis imágenes favoritas de la presentación de diapositivas, una bellota. ¿Cómo sabe y cómo sucede que se convierte en un roble? Y podríamos hacer lo mismo con muchos otros tipos de cosas, entre las que no es la menor otra de mis metáforas favoritas, la mariposa. ¿Cómo se desarrolla el huevo hasta convertirse en oruga? Desarrolla la muerte de la oruga en el cristal y la aparición de esta mariposa monarca. Un proceso asombroso. No soy científico, así que seguro que todo es explicable, pero desde una perspectiva profana y algo poética, es bastante maravilloso. La libertad, esa metamorfosis, esa es la palabra elegante, meta, que significa más allá del cambio. Morfos es una palabra griega que significa cambio. Metamorfosis, esa libertad que viene garantizada por el libro grande. No es garantía de Herb, por favor. Es una experiencia de Herb observar a la gente. Pero el libro grande dice en la página 84 que estamos en una posición de neutralidad. Subimos al cohete y el cohete nos lleva a donde va. Parte de la nave roca. Y me quedo con eso. Ahora, la comparación
Los astronautas hacen algo de trabajo ahí dentro para mantener la trayectoria correcta y luego, cuando se ponen en órbita, para mantenerla en órbita, nos subimos al cohete y el cohete nos lleva a donde va el cohete. Pero tenemos algunas tareas, alguna responsabilidad en el séptimo paso. Esa es la conclusión. Eso es lo que se desprende del sexto paso. Podemos ponerle nombre y hablar de ello. Lo hicimos la semana pasada, la segunda mitad de la reunión del martes y toda la reunión del lunes. Hablamos de defectos de carácter y la implicación del libro grande es que somos impotentes. Pero en el sexto paso dice que estemos dispuestos a que nos los quiten, aunque realmente no estemos preparados y no lo estemos, que recemos por la disposición y la voluntad. Esa es la clave. Por eso hago hincapié ahora en mi experiencia. Y luego, por supuesto, rezar por la eliminación. Es el séptimo paso. Es decir, podría abrir el libro grande y me quedaría mirándolo un momento. En la página 76, ese segundo párrafo dice, cuando esté listo, decimos algo así. Luego nos da la oración. Al final de la oración dice amén. Y luego dice, hemos completado el séptimo paso. Por eso indiqué a principios de mes que los pasos 6 y 7 irán muy deprisa en cuanto a la enseñanza al respecto. En primer lugar, no hay mucho en el libro grande, hay mucho más en el 12 y 12. Hazte un verdadero favor si aún no has leído el paso 6 y 7. Cuando llegues al 6 y 7, no lo hagas. No es necesario que lo hagas en este momento, si no has terminado el cuarto paso o no has completado el quinto. Pero después de completar el quinto paso, lee el sexto paso de los 12 y 12. Por favor, lee el paso 7 de los 12 y 12. Especialmente el comentario del paso 7 de Bill que trata sobre la humildad. Pues porque el séptimo paso dice en la página 59, humildemente. Pregunta humildemente a Dios. Así comienza en el propio paso. No lo dice en la página 76, solo tiene la oración. Pero nos habla de la actitud en el paso en sí, la forma en que está elaborado. Humildemente. Procede de la palabra latina humus, que significa tierra o suciedad. Y no me refiero a negativo o diminutivo. No. Significa uno de tantos. Como la arena, los guijarros, los granos de arena de la playa, millones de granos de arena, todos ellos muy diferentes, como los copos de nieve, cada uno muy diferente en su forma y sin embargo anónimos en su individualidad. Ese es el sentido de la humildad o la humildad. Especialmente en el libro grande, donde Bill habla del anonimato como principio espiritual. Es uno de los muchos que hay en una comunidad, pero también me parece realmente fascinante para mí, ya que he pensado en ello y he escrito mi propia oración de los 7 pasos, que era una de las instrucciones o invitaciones que debías hacer cuando estuvieras preparado para hacer tus 7 pasos. No es que ya tengas que haber completado esa tarea. Acabo de darte las instrucciones al respecto, pero que la oración comience así: mi Creador es perfecto. Hemos identificado todos los obstáculos que hay en nosotros, toda la oscuridad que hay en nosotros. En el cuarto paso lo hemos identificado en voz alta en confesión.
Revelación transparente, revelación de toda la oscuridad. Haz brillar la luz en los rincones más profundos. Ser transparentes, pero también reconocer que somos impotentes ante todos esos obstáculos. Resentimiento. Había una elaborada práctica de oración, casi 2 páginas, que Bill nos da en 66 y 67 para la eliminación del resentimiento profundo. Una referencia muy breve en el inventario del miedo, pero aún así cada parte es poderosa. Puedes ponerle nombre a tu miedo, puedes hablar de él, puedes describirlo, puedes analizarlo. En definitiva, no puedes librarte de ella. Ahora sí. Y luego mi implicación en el inventario sexual. Dice que tenemos que rezar por el ideal adecuado y luego por el poder para ponerlo realmente en práctica. Siendo muy fiel en integridad a lo que dice en el 2º paso. Ya hemos hablado de eso. ¿Cómo termina el paso 11? Rezando por el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros y el poder para llevarla a cabo, totalmente construido para nosotros como seres humanos. Las cosas que nos hacen humanos, mente y voluntad. Nuestra mente para saber y saber que sabe. Pero no ocurre nada hasta que movemos los pies. Tomamos una decisión y actuamos. Y así hay toda una dimensión del programa de recuperación pasos del 1 al 9, así como el programa para vivir pasos del 10 al 11. Dos puñetazos para saberlo mejor y hacerlo mejor. Y aunque lo sepamos mejor y no lo hagamos mejor, tenemos el paso 10 para la acción correctiva. Conocer mejor y hacer mejor. Así comienza la oración de los 7 pasos. Mi Creador, Dios mío, he admitido todos estos defectos de carácter en el 5º paso. Las he analizado y quizás hablado de ellas con alguien. Eso no lo dice el libro grande. Es mi experiencia y fue mi sugerencia hablar de eso. Haz una lista si quieres. Fue mi experiencia. Analízalos. Mira a ver si puedes llegar a la causa y afección subyacentes, a la naturaleza exacta. Cuando lo hice, vi que el resentimiento, el miedo y la deshonestidad luchaban, huían y se paralizaban, tal como sugiere el libro grande en el 4º paso y en la página 62. El libro grande sugiere que el egoísmo, el egocentrismo, es la raíz. Dios mío, lo vimos como lo vimos y completamos el 4º paso, pero realmente lo escuchamos profundamente en nuestra alma. Espero que en el paso 5, todo el sentido del paso 5, leer en voz alta consecutivamente por primera vez, quizá en una o quizá varias sentadas, pero aún así oírlo en voz alta consecutivamente por primera vez y estar absolutamente horrorizados por lo que éramos y por el impacto que eso tenía en otras personas, por no hablar de nosotros mismos, claro. Y luego mirar el paso 6 para ver eso. ¿Qué rotos estamos? Solía utilizar esa palabra, como sabes, en la oración de retirada. Lo he cambiado este año. Este es el primer año que lo he cambiado de quebranto a ingobernabilidad. Parece más relevante puesto que es la segunda mitad del primer paso. En realidad, ese es el problema. La adicción no es el problema. La adicción es un problema. La ingobernabilidad es el problema, y tal como Bill lo describe, yo lo he adoptado. Pero Bill describe la enfermedad espiritual como el problema. Dice que no estamos curados en la página 85. No estamos curados. Tenemos un respiro diario. No habla de nuestra adicción en la página 84. Ya ha dicho que nos han colocado en una posición de neutralidad con respecto a eso, alias recuperado. Pero no sanamos. Tenemos un respiro diario de nuestra ingobernabilidad, nuestra obstinación, nuestra voluntad propia, nuestro egoísmo y egocentrismo, que es la forma en que estamos construidos,
y es una enfermedad espiritual y somos impotentes ante ella, lee la página 62. Ni siquiera podemos reducirlo mucho deseándolo o intentándolo con nuestra propia fuerza. Dios mío, hay un eco en esta sala. Impotente penetra a cada paso, es la base de cada paso, el supuesto de cada paso. Sin embargo, soy responsable. Y ese es uno de los 2 puñetazos que aprendí por experiencia. Y voy a hablar de eso ahora mismo. En el paso 6 y 7 comienza la oración mi Creador porque necesito ser recreado perfecto. Y mencioné una observación, no aparece en ninguna de las publicaciones, solo observo que el tercer paso no tiene amén. Mi experiencia es que todas las oraciones que he encontrado tienen un amén al final porque significa el final de la oración, el final de la petición, el final del proceso. El tercer paso no tiene amén. Me picaba la curiosidad. No tengo ni idea de cuál es la verdad, pero mi historia es que no dejes que los hechos se interpongan en el camino de una buena historia. Pero es que Bill debió pensar que esto era el principio de un proceso, esta oración para 5, 6 y 7, siendo 7 el final del proceso. Y al final de la oración de los 7 pasos hay un amén. Ese proceso que mencioné al principio de nuestra velada de esta noche, de establecer una relación con nosotros mismos que sea espiritual, nuestra relación conmigo mismo. Veo mi impotencia, pasos 4, 5, 6. Pero también he identificado mi responsabilidad. Y Bill dice en el 6º paso que aunque seamos impotentes, tenemos que estar dispuestos y dispuestos a estar dispuestos. Historia es así. Hice mi 5º paso un viernes de varias horas. El sábado hice mi 6º paso. Lo he mencionado y descrito, no volveré a hacerlo. No había nada que quisiera conservar. Fui muy claro. Escribí mi propia oración de los 7 pasos y la repasé con todos con mi guía de pasos aquella tarde del sábado y el domingo. Entré en mi dormitorio y me puse de rodillas y recé la oración del libro. Yo también recé mi propia oración y luego recé la oración del libro en silencio, yo solo. Me desperté el lunes por la mañana y el principal defecto de carácter que había tenido durante todo el año de trabajo con este hombre seguía siendo muy dominante. Lo sabía intuitivamente. Me decepcionó. Eso es quedarse corto. Pensé en ello, recé sobre ello, hablé un poco de ello con mi padrino. Me dijo que viniera a la reunión de estudio del paso del Minstag de los jueves por la noche, que era mi grupo habitual en aquel momento. Asistí a una reunión de Minstag de diálogo cruzado, muy centrado, muy responsable, algo enfrentado en el mejor de los sentidos. Todos querían que todos tuvieran una buena experiencia y que no se les permitiera ningún tipo de blandería, por así decirlo. Y en esa reunión del jueves por la noche, un hombre compartió algo de su experiencia. Dijo que rezó específicamente para que se eliminara un defecto de carácter concreto. Bueno, hasta ese punto estoy muy familiarizado con el libro grande, pasos 6 y 7. Estoy muy familiarizado con las discusiones de las reuniones de pasos, las reuniones de estudio de pasos y las reuniones de estudio de libros. Ya lo he comentado en detalle con mi guía de pasos, tanto el 6 como el 7. Y en ninguna parte del gran libro, ni en los 12 y 12, ni en ninguna de esas discusiones se mencionaba rezar específicamente para que se elimine un defecto de carácter concreto.
Ahora bien, si crees que estoy machacando demasiado con esto, es porque es muy importante para mí. Me cambió la vida. Ya lo oí. No lo acepté inmediatamente. Me fui a casa, pensé en eso, dormí bien al día siguiente, el viernes, y estuve pensando en eso todo el día. Y el sábado pensé, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Voy a tener la mente abierta. Voy a intentarlo. Así que fui a mi habitación y me puse de rodillas. Y quiero que quede claro, el hombre que me llevó por los pasos y todos los hombres que me han llevado por los pasos del libro grande me han pedido que rece la oración del tercer paso de rodillas juntos y la oración del séptimo paso de rodillas, a veces juntos y a veces no. No fue con mi guía. Lo recé solo, como te había dicho antes. Entonces dijo, y cada uno de ellos lo ha dicho, no nos ponemos de rodillas para llamar la atención de Dios. Ya me has oído decirlo en la conexión del tercer paso. Nos ponemos de rodillas para llamar nuestra atención, para ser realmente conscientes y tener una conciencia intencional. Nos ponemos de rodillas por humildad, un acto de subordinación, un acto de deferencia, un acto de respeto, un acto de súplica. La oración no cambia a Dios, lo tengo muy claro. Ya hemos tenido esa discusión en los pasos 2 y 3. La oración cambia al orante. No sé cómo funciona eso. Y no necesitamos discutir eso ahora. Ya hemos tenido muchas de esas discusiones. Así que entré en mi habitación, cerré la puerta, me puse de rodillas y me dispuse a rezar. A punto de rezar la oración del libro grande, la de la página 76, ese segundo párrafo, específicamente para la eliminación de este defecto específico del carácter, y tuve que parar porque era muy consciente y muy intencionado, como lo estoy describiendo ahora con tal vez demasiado detalle, pero tuve que parar. En realidad me dejó sin aliento el darme cuenta de que no estaba dispuesto en absoluto. No estaba dispuesto a cambiar ni a modificar en absoluto mi comportamiento con respecto a este defecto de carácter. Y sin embargo, había pasado meses preparando un cuarto paso, horas haciendo un quinto paso, como ya comenté, y un proceso diligente del sexto paso en la preparación del séptimo. Me sorprendió que no estuviera dispuesto a rezar porque no estaba dispuesto a cambiar. Pero sí que me acordaba tanto de mi propio trabajo como del trabajo con mi guía de pasos y con la reunión del grupo de pasos, de la reunión del grupo de hombres. La clave del sexto paso era la voluntad. Y si no estás dispuesto a rezar por la voluntad, por eso recé. Por la voluntad de estar dispuesto a estar dispuesto a estar dispuesto. Francamente, era muy remoto. Yo realmente, incluso durante ese tiempo de rodillas rezando la oración, sabía en el fondo de mi corazón que realmente no estaba dispuesto, pero estaba dispuesto. Se oyó el crujido de la puerta, la luz como has oído el del libro grande. Me levanté y fui a llamar a este hombre guía de pasos. Y lo compartí porque fue una epifanía bastante grande, toda esa preparación y que no estoy dispuesto. Y luego recé específicamente por la voluntad de estar dispuesto. Y escuchó muy atentamente y con mucha paciencia toda mi discusión al respecto. No me hizo ninguna pregunta. Y me dijo, vaya, es una experiencia maravillosa la que has tenido. Ahora, Herb, deja de comportarte así. Me emociono bastante cuando pienso en ello porque fue como un jarro de agua fría en la cara. Y me dio otra idea. Vaya, soy impotente ante el defecto de carácter, pero soy 100% responsable de cómo se manifiesta en mi comportamiento.
Y entonces me dijo, y así es como va a funcionar. Cada día vas a rezar por la eliminación de ese defecto de carácter y por el cambio de comportamiento, y todos los días me llamarás, porque se trataba de un defecto de carácter crítico, era la infidelidad. Confiesa aquí la revelación para que no nos hagamos los misteriosos o los adivinos. 25 años casado, nunca se me ocurrió ser fiel. Esa historia será para otro día. Pero había aprendido en el proceso del cuarto paso de la columna 4 que soy responsable de la forma en que pienso, siento y me comporto. Eso fue un despertar espiritual. En el inventario sexual había aprendido de las 9 preguntas el impacto de mi comportamiento en otras personas, especialmente en mi pareja, en mi matrimonio. Había aprendido en la página 71-70, página 70 en el libro grande al final del inventario sexual, que dice que si continúas con este comportamiento, que vas en contra de tus ideales y tus principios. Yo tenía muy claro que mi principio había aflorado a un nivel de conciencia que la fidelidad era, de hecho, un principio que yo tenía, que nunca había tenido. Me había metido en el armario y lo había negado por completo, tanto consciente como inconscientemente. Pero sabía que ese era mi principio, esa era mi propuesta de valor en una relación comprometida. No se lo atribuyo a nadie más, era mío y sabía que era mío. No procedía de mi religión, no procedía de mi familia, no procedía del programa, salió de mí. Sabía que ese era uno de mis principios orgánicos. Y así estaba en mi cuarto paso. Tenía muy claro mi ideal sexual, los principios que me guiarían hacia adelante. Y este hombre lo dejó muy claro. Me dijo, o te divorcias o dejas de comportarte así. No me decía lo que tenía que hacer, me estaba dando la lógica de ello. Era objetivo, concretamente enfrentado. Y me dijo, llámame todos los días y dime cómo te comportas, por qué rezas y cómo te comportas. Llámame todos los días porque eres humano. Reza cada día porque eres impotente. Reza todos los días para que se te quite la inclinación. Llámame todos los días para responsabilizarte de tu comportamiento. ¿Sabes que en un plazo de, creo que fueron 24, 48 horas, el comportamiento cambió aquí? Mi vocabulario cambió. Se eliminó toda la energía que contenía para el comportamiento. Continuamos la rendición de cuentas diariamente durante un mes, pero después de haber demostrado cierta estabilidad en este ámbito, el hombre me dice, ¿por qué no me llamas una vez a la semana? Recé todos los días durante 2 años antes de que desapareciera la inclinación. Quiero decir, lo digo redundantemente claro porque es una distinción muy poderosa y no es sutil una vez que la ves o una vez que la experimentas. La inclinación es el defecto de carácter que tenía, sobre la que eres impotente. Eso genera el comportamiento del que soy responsable al 100%. Después de unos 2 o 3 meses de rendición de cuentas semanal, lo cambiamos porque había estabilidad a rendición de cuentas mensual por teléfono. No fue un cara a cara, sino una llamada telefónica. Y al cabo de unos 2 años, la inclinación desapareció y detuvimos la oración y la rendición de cuentas y nunca ha vuelto, ni siquiera una pizca de menta. Y lo digo así, con esta historia tan elaborada y redundante tal vez, y el cuidado sentido del detalle. Aunque los pasos sean cortos, 6 y 7, son transformadores, muy poderosos. Soy impotente para cambiar mi comportamiento.
Soy realmente impotente para cambiar la inclinación por el comportamiento, pero con la responsabilidad que pude tener en la oración, el cambio de comportamiento fue bastante inmediato. Y con la oración constante y la responsabilidad a lo largo del tiempo, la inclinación desapareció. Nunca pude hacerlo en mi tradición religiosa, aunque había estudiado para ser monje. La dicotomía es asombrosa y humillante. En realidad, autoayuda y terapia, e incluso esos 4 primeros años, no me tocaron. Pero el trabajo de los pasos y este paso, estos 2 pasos, concretamente el cuarto paso, empezaron a cambiarme. Como ya he dicho, ahí empezó realmente mi despertar espiritual, esa cuarta columna del inventor del resentimiento. Pero el 6 y el 7 lo llevaron al otro lado de la línea de meta porque entonces pude cambiar y ser cambiado. Es una combinación con la que empecé hablando incluso esta noche, esa alquimia de voluntad por mi parte y gracia por parte de los misterios. Observa que la oración no pide mi comodidad, mi felicidad, mi satisfacción. Reza por mi utilidad. Ni siquiera a mí mismo, mi juventud, a Dios y a mis semejantes. Ves el problema y mira mis manos aquí. El problema es nuestro egocentrismo. Mi voluntad siempre me elegirá. Y el giro del que hablamos en el paso 3 y con el que nos comprometemos en los pasos 4 a 7 es ese giro. Espero que lo veas. Tal vez incluso puedas producirlo tú mismo. Literalmente, desde un punto de vista físico, cuando cogemos las manos y las apuntamos hacia adentro, yo mismo dije que siempre me elegiría a mí. Pero cuando hago este trabajo, la combinación de mi voluntad y la gracia, me vuelvo. No es casualidad, creo que es un símbolo maravilloso, al menos de mi relación con el espíritu y mi relación con la gente. Paso de centrarme en mí mismo a centrarme en los demás con O mayúscula y en los demás con O minúscula. Esa es la moneda espiritual de los pasos 11 y 12, ¿no? Paso 11, estoy en contacto consciente y luego mejoro ese contacto consciente. Y el paso 12, estoy distribuyendo la gracia que hay en mí, la experiencia que hay en mí, el mensaje que hay en mí a la comunidad sobre que yo estoy centrado en los demás con una pequeña O. Bill llama a esto cirugía espiritual. Aquí es donde empieza a producirse la curación. Es mi experiencia y no es una palabra. No creo que esté en el gran libro. Creo que está en el 12 y 12. No he hecho coincidir las palabras. Pero la curación es el resultado del séptimo paso, el comienzo de la curación. El equilibrio de la curación llega al final del noveno paso con el proceso del perdón. Luego hablaremos de eso. En el primer paso hablamos de los males. Es lo que dice Bill en el segundo párrafo de la página 52. Esa es la descripción del comportamiento, la descripción del comportamiento. Así es como nos comportamos cuando somos ingobernables. Así es como nos comportamos. Página 52. Esos maleficios, cuando de hecho somos egoístas y egocéntricos, cuando vivimos en la oscuridad, son diabluras para ser controlados como por diablos. Este trabajo es exorcismo, no en ningún sentido religioso, sino con el poder de esa palabra, sacando los demonios de nosotros, cortando los hilos de las marionetas de las personas y las circunstancias o los hábitos y la inmadurez emocional.
Hay una historia en las habitaciones. Por supuesto ya lo has oído. Tal vez, pero es una historia maravillosa. No puedo incluirlo como parte de la conclusión de la discusión sobre el séptimo paso. Es una historia apócrifa. Se inventa para demostrar algo. No es verdad eso de que Miguel Ángel está delante de un bloque de mármol y alguien se acerca y le dice, Miguel, Miguel, ¿cómo sabes lo que vas a esculpir? Me dijo que no. No. Rezo y luego quito todo lo que no pertenece. La imagen de eso es tan poderosa. Mi falso yo ha encubierto a mi verdadero yo y no sé cuál es mi verdadero yo. Pero cuando hago los pasos 4, 5 y 6, voy astillando el falso yo. Y esta oración es el ácido sulfúrico que se vierte sobre las partes que no pertenecen y aparece el verdadero yo. Todos han oído, y estoy seguro de que de la literatura budista creo que es la historia de los dos lobos. Pues bien, este discípulo de este maestro se presenta en esta literatura budista y dice, Maestro, maestro, he estado trabajando muy duro y estoy haciendo muchos progresos, según usted mismo admite, pero parece que hay dos lobos luchando en mí, un lobo claro y un lobo oscuro. Y parece que siempre están luchando a muerte en mí. Maestro, ¿cuál gana? Dice el maestro con una sonrisa en la cara. El que tú alimentas. Dios mío. Quiero decir, es tan relevante para nosotros aquí en el sexto paso, uno de mis maestros, y voy a terminar con, este es Richard Rohr. Me has oído hablar de él. Es un sacerdote franciscano. No está en el programa, pero es profundamente espiritual, probablemente profeta, animista, escritor prolífico. No es que todos sus libros sean relevantes para cualquier tipo de lectura sugerida, pero uno de ellos es el que escribió sobre los 12 pasos respirando bajo el agua. Está familiarizado con los 12 pasos porque dirige un centro de retiros en Albuquerque, a las afueras de Albuquerque. Y el AA local le preguntó si podían alquilar una habitación del centro de retiros. Y en algún momento les alquiló la habitación y les dijo, y más tarde estuvo pensando, bueno, estos son alcohólicos, no sé mucho sobre ellos, será mejor que baje a ver qué están haciendo para asegurarme de que todo va bien, porque no sabía mucho de ellos. Así que les pidió permiso. De todos modos, para él era una reunión abierta, para sentarse al fondo de la reunión, no para participar, sino solo para observar. Quedó fascinado con las conversaciones y con el testimonio de transformación. Y así siguió, probablemente sigue asistiendo a esas reuniones periódicamente, pero llegó a apreciar realmente la espiritualidad del proceso de los 12 pasos. Y una de sus citas es, o transformamos nuestros defectos de carácter o los transmitimos. Es decir, eso está en tu cara. Si estás lleno de los males, eso es lo que transmites. Y en la medida en que tengas los achaques, eso es lo que transmites. Si tienes la oscuridad, las nubes y la sombra en ti, eso es lo que transmites, no transmites la luz. Y en la medida en que esas nubes y esas tinieblas disminuyan y sean eliminadas, la luz podrá brillar en nosotros, hacia nosotros y luego a través de nosotros. Este proceso 6 y 7 tiene que ver con la transformación. He hablado de ello desde el principio. Un despertar espiritual es un sinónimo. No lo es. No es sofisticado en el sentido de comprensión.
Utilizo la palabra cambio, pero también la relaciono con radical. La palabra radical procede del latín radix. La raíz, nuestro problema fundamental es el egoísmo y el egocentrismo. Y este problema se extirpa, que es un término quirúrgico para extirpar el cáncer. Los pasos 6 y 7 son las herramientas quirúrgicas. Si tienes un pensamiento, un sentimiento o un comportamiento, un hábito o una forma que no quieres que continúe, que es perjudicial tanto para la calidad de tu vida como para la calidad de la vida de otras personas y quieres cambiarlo, hay trabajo de preparación, por supuesto, pero luego aplica los pasos 6 y 7 tal como lo he descrito. Reza para que se elimine y cambie específicamente ese pensamiento, sentimiento o comportamiento y consigue un compañero con el que te responsabilices específicamente de ese comportamiento, no por la inclinación, desde luego no al principio, sino por el comportamiento. Y que sea diaria, semanal o mensualmente, depende de la sustancia de la travesura. Si es muy sustancial, quizá quieras adoptar algo parecido a lo que yo hice en cuanto al ritmo de rendición de cuentas. Si es menor, de menor impacto en tu vida y en la de otras personas, quizá quieras hacerlo de otra manera. Pero si quieres cambiar un comportamiento específico, este es el proceso específico. Pasos 6 y 7, especialmente el paso 7. Reza porque eres impotente. Responsabilízate porque eres humano y eres 100% responsable de tu comportamiento. Sin equívocos, sin excusas, nada sobre tu historia, nada sobre tu genética, nada sobre tu biología, nada sobre tu psicología. Eres responsable de tu comportamiento. Punto. Vaya. De acuerdo, tengamos una conversación sobre cualquier aspecto de 6 y 7. Quedémonos con la combinación, pero sobre todo con el paso 7 o con cualquiera de los comentarios que he hecho. Si tienes alguna pregunta al respecto, algún comentario, alguna experiencia, levanta la mano y dialogaremos sobre ello. Al final del día de hoy, de esta noche, te invitaré a rezar conmigo públicamente la oración de los 7 pasos del libro. Si has escrito tu oración de los 7 pasos, te invito a leerla. No me apunto, no lo hago, no lo estoy sugiriendo, simplemente estoy abierto a eso. Si quieres leerlo para nosotros, francamente nos resulta bastante inspirador escuchar las oraciones de otras personas, pero eso es algo muy privado para ti. Y luego, en cuanto a la semana que viene, el martes que viene, estaré deshaciendo las maletas, empezaré a desgranar el paso 8 y esa sería la misión número 21. Y en realidad se trata de echar un vistazo a las páginas 76 a 83, punto número 2 de la lectura. Y observarás que en la página 76 el proyecto de ley combina los puntos 8 y 9 en sus comentarios iniciales. Dice, ahora vamos a ver el 8 y el 9. De acuerdo, combínalo, yo no voy a hacerlo. Quiero que leas las páginas 76 y 83 solo desde la perspectiva del paso 8. Sí, es una mezcla del paso 8 y 9, sí. Pero voy a analizarlo. Voy a separarlo en términos de mi comentario la semana que viene y probablemente la siguiente en términos del paso 8. Y después de eso, te haré leer el mismo material como preparación para nuestra discusión del paso 9. Obviamente no vas a empezar el paso 9, al menos desde el proceso en el que estamos. Podrías estar en el paso 9 con tu propio padrino o guía de pasos o tu propio ciclo, pero no por mis instrucciones. Vamos a ver el paso 8 la semana que viene y probablemente la siguiente.
Luego estudiaremos, desde el punto de vista de la experiencia, las instrucciones del noveno paso y mi experiencia con el noveno paso y tu experiencia con el noveno paso, y eso nos llevará probablemente al menos 2, quizá 3 semanas. Y al final de eso examinaremos el perdón. He buscado la palabra inclinación, decía, una tendencia o impulso natural a actuar o sentir de una manera determinada, y estaba pensando que cualquiera. Estaba escuchando cuando compartiste sobre tu particular defecto de carácter. Y sé que con la mía, para mí es casi como, esto puede sonar muy estúpido, pero es casi como si fueran esto. Me dan una ilusión de poder. Por eso creo que a veces es difícil dejarlo ir, porque pienso que si me aferro a esto, tendré el poder que necesito o el control que necesito o... Sí. Y como escuchándote esta noche, estaba sentada aquí pensando, oh Dios mío, como si dejo ir todo eso, como 100 del poder que voy a necesitar va a tener que venir de Dios o de mi poder superior. Sí, un espiritual. Sí. Así que es una maravilla, es una maravillosa línea de discernimiento. Estás pensando en tu forma de actuar, de pensar, de sentir y de comportarte, y hay toda una historia sobre lo que te ha sido útil. ¿Es cierta la historia? Tengo varios hombres a los que he llevado por los pasos que dicen, oh, no, Herb, ese defecto de carácter ha sido una verdadera ventaja en mi vida empresarial. Me ha ayudado mucho a tener éxito. Y yo digo, sí, tienes mucho éxito. Estás en AA y estás aquí sentado hablándome de tu quebrantamiento. Así es como tienes éxito. Deberías replantearte eso, que un pasivo podría ser un activo. Es decir, no es posible. O es un defecto del pasivo o es una virtud del activo. No pueden ser ambas cosas. Y si es un defecto, va a tener un impacto negativo, deleterio en ti y en la gente que te rodea, seas consciente de ello o no. Sí. Oh, Herb, basta ya. Este fin de semana estuve en un montón de eventos sociales que tuvieron lugar el sábado y el domingo y que fueron muy especiales para mí. Y me encontré un par de veces volviendo a ese viejo comportamiento de listilla porque intentaba presumir, intentaba hacerlo. En realidad no quería ser el centro de atención, pero era como si pensara que en cierto modo lo era. Es como si quisiera asegurarme de que se acordaban de mí y de que era mala. Fue solo en un incidente. Creo que le debo una disculpa a alguien. Me pasé de lista y no era mi intención, ¿sabes? Sí que lo sé, sí. ¿Conoces la palabra raíz de por sarcasmo? Así es, para desgarrar la carne o algo así, correcto. No, es de la época inquisitorial de la tortura. Es un gancho que utilizan para desgarrar la carne. Oh, bueno, no era sarcástica, pero listilla es otra palabra para sarcasmo, ya lo sé. Bueno, quizá no, pero oh no, ya lo sé. ¿Verdad? Sí, está cerca, sí. Es una prima coqueta. Sí. Entonces, de acuerdo. Gracias. Gracias. Me alegró oírte decir que la bellota y la imagen del árbol resuenan en ti desde que asistía a tus talleres un sábado. Creo que era el segundo paso. Sí, y presentaste esa diapositiva y fue como, como si eso fuera todo, eso fue todo para mí. Tenía mucho sentido porque me da igual quien piense que es sobre Buda, Alá y Dios y Kamakosaki y las tortugas ninja, pero no se puede discutir con una bellota y un roble. Me pareció estupendo.
Y entonces me encuentro con mi trabajo de columna haciendo que todas mis oraciones hayan comenzado con mi Creador. Mi Creador. Y realmente no me di cuenta hasta que tuve como 62 hojas de trabajo de columnas. Sí. Y también quería, por si sirve de algo, compartirlo. Conozco a un par de personas que están muy implicadas en una hermandad de 12 pasos. Y me dijeron que nunca habían oído hablar de la oración de hacer a un lado ni la habían utilizado, y casi me invadió un sentimiento de tristeza, Ah, claro. porque al menos en mi caso no sé cómo podría haberlo hecho sin eso. Esa oración es como crítico para mí. Correcto. A los 10 años de sobriedad me ha vuelto a cambiar la vida. Podemos, lo he dicho, lo sé en el pasado, pero puede que hayamos perdido la noción de esa importancia. Llevaba 10 años sobrio. Pasé por los pasos 2 veces con personas diferentes sin la actitud de apartarse ni la oración. Pero este hombre con 10 años de sobriedad empezó así. Y para mí, ese fue el mejor proceso de pasar por los pasos que tuve, porque me permitió identificar mi propio agnosticismo y quitarme ese vocabulario y esa formación y ese hábito de pensamiento. Eso me dio una relación totalmente nueva con lo que yo llamo el misterio. Sí, Recuerdo que empecé con tu libro y era justo ese pequeño permiso que necesitaba. Lo sé, tienes razón, sabes, tienes razón, pero solo por este ejercicio puedes fingir que lo piensas de otra manera, aunque tengas razón. ahí lo tienes. Sí, esa es la voluntad de ser listo para hacerlo. Sí, Sí, todavía, correcto. Solo echarle ganas. sí, Pero entonces no parece correcto. 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 Es un buen material. Entonces, Este taller mejora cada semana. Las pequeñas epifanías son increíbles. Maravilloso. Estaba descargando las hojas de trabajo sobre los defectos del carácter y leí la primera parte sobre los trastornos de la personalidad. Sí, Y me di cuenta de algo. de acuerdo. Soy narcisista. De acuerdo, sí. Dios mío, Sí, sí. yo no, Dios mío. Leí esto y me quedé como, Muy embarazoso, ¿verdad? es terrible. Sí. Bueno, pero al menos lo he resuelto, ¿no? Sí. Eso es bueno porque significa que puedo atraparme ahora mismo. Puedo atraparme con la conciencia. La conciencia es útil, pero sabes que al menos como yo lo entiendo de los profesionales, el psiquiatra y los psicólogos, esto es el DSM, el diagnóstico, algo estadístico, esta es su cosa profesional oficial. Y por lo que tengo entendido es irremediable. No tiene arreglo, no se puede cambiar con terapia o medicación. Estamos jodidos. ¿Verdad? De acuerdo. Excepto ahora que puedo decirlo con una sonrisa en la cara porque ha cambiado para mí. Como he mencionado antes, ha cambiado, no desaparece, Correcto. pero puedo prestarle atención, puedo reconocerlo o puedo oír a otras personas cuando me lo dicen, como mis hijas, así. Entonces decidí, bueno, es hora de pasar por esto. Los defectos de carácter y ver lo que aparece para mí. Tuve que repasarlas varias veces porque soy muy buena negando. ¿Sabes a qué me refiero? Por ejemplo, fui al psiquiatra durante años mientras bebía y consumía y no podía averiguar qué me pasaba. Sí, no lo hice. He omitido esa parte.
Bueno, tampoco están tan formados en algunos aspectos. Pero es una tontería que estuviera allí para mejorar y no lo hiciera. Es una locura que no lo hagas. No digas la verdad. Sí, sí, Eso dice el libro grande, ¿no? sí, sí. Antes tenía una pregunta, quiero repasar una de ellas. Y era, recuerda cuando hablabas del yo y de tenerlo en tu centro. Tu sentido del yo necesita permanecer en tu núcleo, en lugar de como, por ejemplo, tuve esta relación recientemente y sentí la pequeña estrella en mí yendo hacia esa persona y la perdí y empecé a volverme codependiente. Eso es algo que descubrí también. Sí, soy un desastre. No, no, no. Solo tienes aspectos interesantes. Sí, multifacética. Sí. No lo es. Me siento agradecida de que al menos yo haya hecho este trabajo y por muy vergonzoso que sea, claro, es esclarecedor. Y por lo que sabes, aquí tienes por ejemplo, el defecto de carácter es la irresponsabilidad. No me gusta decirlo, pero Sí. ¿cuál es mi comportamiento? Procrastino las tareas que me ayudarán a ser económicamente independiente. Sí. ¿Y qué estoy defendiendo? Estoy defendiendo mi mentalidad irrealista de película de los años 40 con Clark Gable y Claudette Colbert. Entonces, ¿qué es lo contrario de este defecto? Acción. Haz una lista y síguela. Correcto. Pues haz una lista orientativa. Utilizo mis listas no como plazos, los utilizo como objetivos para poder y establezco un sistema de prioridades y puedo reorganizar las prioridades en función de mi estado de ánimo, mi energía, mi tiempo, mi recalibración. De acuerdo. Entonces, ¿tienes notas post-it o cómo lees? Absolutamente. Por la pared. No, por toda mi agenda. De acuerdo. Tráelo aquí de verdad. Todos los domingos recargo mi agenda con notas post-it vacías sobre nosotros. Vaya, qué organización. Solo quería, bueno, ¿qué comportamiento manifestaría esta virtud? Que es, ya sabes, objetivos y ceñirme a la lista y realizar mi verdadera vocación. Creo que soy una creadora. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu vocación? Soy artista y escritora. Ahí lo tienes, de acuerdo. ¿Dices una escritora? Bien, es bueno que lo sepas. De acuerdo, así que solo quería hacer esto otro. Estos son solo rápidos, esto era raro, es miedo a la privación. ¿Y cuál es mi comportamiento? Compro 3 pasteles de zanahoria en caso de apocalipsis. Tengo que cargar, verás. ¿Te los comes? Lo hago. No me los como todos al mismo tiempo, pero me los como para desayunar, son pastelitos, no son un pastel entero. Te lo agradezco. Gracias por calibrar mi imaginación. He decidido que no puedo dejar el azúcar, así que la tomaré por la mañana. Así que eso hago, busco los pastelitos porque a veces voy y no tienen. Y entonces tengo esa misma sensación que solía tener cuando mi camello no estaba en casa. Pero claro, sí. ¿Qué es lo contrario de este defecto? Deja de comprar pastel de zanahoria. Pues no. Sí. Vive el momento. Es decir, yo tengo esto. Este miedo a no tener lo que necesito en caso de que llegue el fin del mundo. Hay una habitación, hay lugar para la planificación y no hay lugar para ese tipo de inseguridad, como sugiere el libro grande sobre el miedo. Es sobre una falta de confianza. Ahora bien, Bill dice falta de confianza en Dios, pero en realidad es falta de confianza en el universo, en la vida y en la realidad, en ti mismo, en los demás. Así que tiene muchas dimensiones.
Correcto. Pero la pregunta clave aquí y la que subyace a la hoja de trabajo dar un giro es ¿cuál es? ¿Cuál es tu percepción de lo saludable? ¿Cuál es tu percepción? No tiene por qué ser mi percepción o la de tu padrino, aunque si son los míos y tus padrinos o algo por el estilo, tienes que decir, bueno, voy a ir, estoy negándolo. Si voy en contra del sentido común de personas a las que admiras o tienes un gran respeto por la forma en que llevan su vida. Entonces, pero se trata de que tomes decisiones, emprendas acciones basadas en esas decisiones y evalúes el resultado. ¿Estás obteniendo el resultado que deseas? ¿Lo quieres en el momento? Sí, si pensara así, bebería Johnny Walker etiqueta negra. Sí. Porque en el momento es excelente, me gusta el sabor, me gusta la sensación, de acuerdo, pero no me gusta lo que ocurre en 15 minutos o en 15 horas. Debemos pensar a largo plazo, no a corto. Sí. Eso también es un término relativo para nosotros. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo? A la larga todos estamos ahí. Sí, pero ¿cómo quieres vivir tu vida? Una vida de calidad. Y todo el mundo tiene que asumirlo si quiere vivir una vida consciente. Claro, claro. Es decir, exploraba más la sensación de estar atrapado en un lugar sin cosas que me gustan. Sí. Pero también necesitas vivir en la realidad. Ah, y eso tampoco me gusta. Entonces no tienes por qué hacerlo. No, no tienes que hacerlo. Solo hay consecuencias. Me doy cuenta de ello. Todo eso forma parte de la película de Clark Gable. Entonces desperté de verdad hace unos 2 años. Realmente siento que me he despertado de estar en trance toda mi vida, básicamente. Sí, sí. Y yo, Toda la industria cinematográfica se basa en crear este tipo de fantasías. Has hablado de Julia. Sea cual sea, Roberts, sí. en esa película. Ha sido maravilloso. Mujer preparada. Sí, fue genial, es decir, lo disfruté, fue divertido de ver, pero desgraciadamente construye una fantasía, ¿verdad? Poco realista. Sí. Sí. Sí, y suelen gustarme. Y ganaron, Disney se ganó bien la vida con eso. Sí, sí, sí. Y quiero decir que tengo que cuestionarme cuando alguien empieza a gustarme. Si no me equivoco, mis expectativas son erróneas. Y me di cuenta al hacer la tercera y la cuarta columna, Correcto. es que mis expectativas pueden ser un problema con la gente. Si no has leído el nuevo libro del Dr. Berger, Sobriedad Emocional, probablemente lo harías, teniendo en cuenta esta conversación. De acuerdo. Probablemente te beneficiarías de ello. Afortunadamente los ha escrito para gente contemporánea. Los capítulos son muy cortos. Capítulos de 2 o 3 páginas, el mejor libro que ha escrito. Sí. Eso está bien. Gracias. Está bien. Escuchando lo que has dicho de que o transformamos nuestros defectos o los transmitimos, sí, lo he pensado un momento. Y es realmente así. Puedes insertar muchas palabras en ese lugar de defectos. Nosotros o transmitimos nuestro dolor o lo transformamos o lo transmitimos. Podría ser infelicidad. Puede ser dolor, infelicidad. Es como si pudieras insertar literalmente cualquier palabra ahí y parece que eso funciona muy bien. Pues sí, eso fue justo. La verdad es que somos contagiosos. Siempre se nos transmite. Somos lo que hacemos, sí. Yo tuve esa epifanía cuando pensé en eso un minuto y luego empecé a pensar en ello y empecé a jugar con esas palabras y tiene sentido, no importa la palabra que pongas. Así que pensé en compartirlo. Y además bien por ti. Así es. Te ayuda a tener una visión cuando coges palabras y juegas con ellas y experimentas con tus propias frases. Sí.
A medida que he aprendido y he crecido y he cambiado de estar por aquí un poco, he llegado a otra conclusión, y así era como vivía mi vida. Podría decir que llevo mis emociones en la manga. Soy ese tipo de persona. Sí, uno de mis mayores problemas era controlar mis emociones. Y definitivamente me sentía impotente sin saber entonces, por supuesto, lo que sé ahora, pero me sentía impotente por ser capaz. Me sentía impotente al 100% para poder controlarlo y simplemente he cambiado un poco la redacción de eso. En cierto modo es como cuando no has hecho este trabajo y al menos si eres como yo y funcionas como yo lo hacía, era como funcionar con la emoción en bruto. No soy capaz, no hay botón de pausa. No hay botón de pausa y no se habló con otra persona ni se razonaron las cosas. No tenía nada de eso. Herramientas, Eres muy afortunado porque la mayoría de la población reclusa tiene la descripción que acabas de hacer. prisiones. Bueno, definitivamente estaba en la cárcel, ya sabes, quizá no allí, pero yo quería decir, Quise decir de verdad, sí, sí. Permiten que sus emociones dirijan sus vidas. Sí, esa era mi vida. sí, Así era mi vida entonces, ese era mi intelecto. sí. Lo estaba. Era libre de vagar por las calles y conducir mi coche y echar gasolina y hacer lo que quisiera. Estaba literalmente encadenado, sí. Y eso es lo que digo yo. Pensaba que era un hombre del Renacimiento y era un neandertal. Sí, sí. Otra idea es que ayer vi que ocurría esto, que sería algo normal y corriente cuando alguien hace algo a otra persona y luego, cuando se le confronta, reacciona de esta manera, poniéndose instantáneamente a la defensiva y de hecho muy agresivo. Y solo porque nos señalen, está básicamente por convertirse en un fantasma. Va en dos direcciones, claro que sí. Tenemos los leones y las tortugas. Pues este tipo lo era. Sí, como que este tipo estaba dispuesto a pelearse por algo porque le llamaron la atención y definitivamente se equivocó. Y creo que eso es otra cosa que he podido ver hoy. Sé que si eres realmente, si no has hecho nada malo, no creo que reacciones así. Pero estaba tan a la defensiva y era como, oh, este tipo se está incriminando a sí mismo y no tiene la capacidad de verlo. Pero cuando reacciona como reacciona, es como, oh, Dios mío, si eres inocente, ¿por qué actuarías así? Pues sí, tú y todos los que estamos aquí tenemos una ventaja injusta sobre la población general porque somos conscientes. Podría hacerlo, simplemente podría, lo veía tan claro y se lo expliqué a otras personas. Se lo he explicado a otras personas y es obvio, gracias. Así que solo quería compartir una experiencia espiritual que me ha ocurrido esta mañana relacionada específicamente con mi comportamiento y con estar totalmente preparada. Combo de 6 y 7. Ya lo he mencionado antes, tienen TDAH y para mí he empezado, tengo compañeros de responsabilidad en UA y hace mucho, mucho tiempo que trabajo en esto, donde controlo mi tiempo y hago cosas diferentes. En mi caso, me he dado cuenta de que tuve un gran avance cuando, en lugar de programar cada cosa que hacía, la programé por categorías. Y prácticamente solo tengo 3 categorías: ganarse, el autocuidado y las relaciones. Está bien. Y 12 pasos entra en las relaciones. Así que cuando delimité todas las actividades que hacía por estas categorías, me vi completamente anoréxica en las relaciones. Y así, de todos modos, al programar mi día ahora, tengo a alguien con quien hablo. Decimos cuándo nos acostamos y luego repasamos nuestro día cada hora y lo que hicimos y luego discutimos cuando estamos borrachos de tiempo. Y hoy me ha golpeado de forma diferente porque me he preguntado, ¿qué significa para mí el tiempo borracho? Y no es solo entrar en las redes sociales o pensar en alguien y marcharse al olvido.
Es creer que no puedo programar mi día y pensar que conseguiré hacer las cosas. Necesito terminar. Y luego también tengo compañeros de acción que están en otros programas, pero su programa corre, se escapa, se frota. En ese programa, cuando cambias tu plan de alimentación, una amiga mía debe enviar un mensaje a alguien si hace un cambio. Sé que me estoy desviando, pero quédate conmigo un momento. Escucho los ingredientes de la responsabilidad. Es estupendo. Siempre que no nos metamos mucho en la maleza. Sí. Y de todas formas, estaba escuchando y estoy oyendo, pero estoy aquí. Esto es ahora una rendición de cuentas vocal que estaba haciendo en texto antes. Y estoy escuchando a esta persona decir su día de nuevo a mí. Y yo estaba como, ¿qué es el tiempo borracho? Y dije, oh, es cuando no me atengo a mi horario, cuando no cumplo mi horario y pienso que las cosas se van a hacer. Suena muy básico. Sí. Pero cuando lo sentí y estoy como, oh, y puedo llegar cuando hago un cambio. Puedo hacer todas estas actividades diferentes dentro de la categoría. Programaré como de 9 a 12 para el cuidado personal y puedo hacer todas estas cosas diferentes y moverlas para tener libertad. Pero en cuanto eso me golpeó, me sentí como la libertad en la rendición, porque yo estaba como, bueno, no me fío del horario, eso es lo otro que vino, y yo no me fío del horario. Estoy como, bueno, espera, ¿de dónde salió el horario? Me alejan de Dios, el horario es de Dios. Y luego no me fío de él como para retractarme. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Por qué no hago lo que he escrito, tan incómodo como, tal cual? ¿Por qué no hago lo que tengo escrito? Y luego todo lo que tengo que hacer es que cuando controlo mi tiempo es exactamente lo que he anotado, así que no es tan difícil. Así que lo que estás haciendo es esto. Establecer de manera muy formal pautas para tu comportamiento que luego al hacerlo se convierten en hábito y no hace falta que seas tan formal al respecto. Fue el día más libre porque repasé mi agenda la noche anterior. He vuelto a repasarlo esta mañana y luego lo dije en voz alta antes de que ocurriera. Sí. De hacer casi un quinto paso antes de tener la oportunidad de hacer un cuarto paso. Era extraño. Esa parte fue justa. Y todo lo que me venía a la mente era, quiero ser el director, quiero organizar a todos los actores, todas esas cosas diferentes que entraban y luego volvía al paso 3 de que ya no estoy al mando, simplemente estar continuamente en el paso 3 a lo largo de todas estas cosas. Estoy totalmente preparada. Por favor, toma lo bueno y toma todo de mí. Sí, sí. Eso es todo. Muchas gracias. No, gracias, gracias. Y dado el tiempo, voy a dejar en suspenso nuestra oración juntos y lo haremos al principio de nuestro tiempo la semana que viene. Tal vez debatamos más sobre el séptimo paso y sobre cualquier cosa que hayas pensado o experimentado de aquí a entonces. Y luego, en la primera mitad del tiempo de la próxima semana, rezaremos la oración y luego pasaremos a la discusión sobre el paso 8 en lugar de ponernos bajo ningún tipo de presión de tiempo. Ahí está la oración de San Francisco. Esta es la oración de la transformación, como ya he mencionado. Escucha el giro de nuestro egocentrismo al egocentrismo de los demás. Es el corazón de la oración, un regalo de este proceso. Estamos convertidos. Señor, haz de mí un canal de tu paz para que donde haya odio yo pueda llevar amor, para que donde haya mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que donde haya discordia yo traiga armonía, para que donde haya error yo lleve la verdad, para que donde haya duda yo lleve la fe, para que donde haya desesperación yo pueda llevar esperanza, para que donde haya sombras lleve yo la luz, para que donde haya tristeza yo lleve alegría,
Señor, haz que busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado. Pues es olvidándose de uno mismo como se encuentra, perdonándose es perdonado, muriéndose despierta a la vida eterna. Amén. Gracias a todos.